Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. La brisa del mar se filtraba por las ventanas abiertas de mi pequeño apartamento en Valencia. Desde el cuarto piso podía escuchar las gaviotas y el bullicio de los pescadores preparando su jornada. Siempre amé la calma de las mañanas, ese momento íntimo entre el sueño y la realidad, donde todo parece perfecto, aunque solo sea por un instante. Me llamo Clara, tengo 30 años, casada desde hace 5 con Marcos. Él siempre ha sido un hombre estable, trabajador y responsable. Lo conocí en la universidad y, aunque nuestra relación nunca fue una explosión de pasión, él era todo lo que debería desear en un esposo: seguro, predecible, confiable. Aquella mañana, mientras me ataba el cinturón del vestido blanco de lino que elegí para el día, algo en el espejo me hizo detenerme. El vestido, aunque sencillo, resaltaba mi cintura y caía con suavidad hasta las rodillas. Lo combiné con unas sandalias doradas y un par de pendientes de perlas que Marcos me había regalado hace años. Me veía bien, pero algo en mi reflejo parecía vacío. ¿Qué planes tienes hoy?, preguntó Marcos, entrando en la habitación con su típica camisa celeste bien planchada y su portafolios bajo el brazo. Iré al gimnasio y luego pasaré por lo de mamá. Quería ayudarla con algunas cosas en la tienda. Marcos asintió, acercándose para darme un beso rápido en la mejilla. Su perfume, el mismo de siempre, llenó el aire. Te veo esta noche. No trabajes demasiado. Le sonreí, observando cómo salía por la puerta. Una rutina perfectamente sincronizada, como siempre. Pero algo estaba a punto de romperse. Más tarde, en el gimnasio del centro de la ciudad, el ambiente era el de siempre. El sonido metálico de las pesas, la música retumbando suavemente en los altavoces y el zumbido constante de las máquinas. Subí a la cinta de correr y comencé mi rutina, enfocándome en los números que parpadeaban en la pantalla. ¿Quieres ayuda con eso?, una voz grave me sacó de mis pensamientos. Giré la cabeza y allí estaba Álvaro, el nuevo marido de mi madre. Aunque nunca lo llamé padrastro, demasiado extraño para alguien apenas 10 años mayor que yo. Vestía una camiseta negra ajustada que dejaba ver la firmeza de sus brazos y unos pantalones deportivos oscuros. Su cabello, corto y algo despeinado, brillaba por el sudor, dándole un aire despreocupado pero masculino. Estoy bien, gracias, respondí con una sonrisa forzada. Álvaro se quedó mirándome un segundo más de lo necesario y luego ajustó los pesos en una máquina cercana. Mi corazón latió más rápido, aunque no quise admitirlo. Algo en él siempre me ponía nerviosa: su confianza, su presencia. Es ridículo, me dije, obligándome a concentrarme en el ejercicio. Pero mis ojos seguían buscándolo entre los espejos del gimnasio, y en más de una ocasión, nuestras miradas se encontraron. Él sonreía de esa manera sutil que me hacía sentir como una adolescente atrapada. Esa noche, mi madre organizó una cena en su casa, una de esas reuniones donde todo debía ser perfecto. La mesa estaba impecable, adornada con flores frescas y velas delicadas. Yo llevaba un vestido negro ajustado que caía hasta mis pantorrillas, con unos tacones de aguja que me hacían sentir poderosa y vulnerable a la vez. Álvaro ya estaba allí cuando llegué, sirviéndose una copa de vino. Su mirada me recorrió de pies a cabeza, lo suficientemente sutil para que nadie lo notara, pero lo suficientemente intensa como para que mi piel se erizara. Llegas tarde, comentó con un tono suave cuando me acerqué a saludar. No lo planeé, respondí, intentando mantener mi voz neutral. Durante la cena, intenté concentrarme en las conversaciones sobre negocios y vacaciones, pero mis pensamientos seguían volviendo a él.
Álvaro hablaba poco, pero cada vez que lo hacía, su voz retumbaba como un eco en mi pecho. En un momento, fui a la cocina por agua. Sentía que necesitaba escapar del ambiente asfixiante del comedor. Pero entonces, como si me hubiera seguido, Álvaro entró detrás de mí. «Escapando, ¿verdad?», dijo con esa media sonrisa que me hacía odiarlo y desearlo al mismo tiempo. Me apoyé en la encimera, intentando actuar con normalidad. Necesitaba un respiro. Se acercó más, lo suficiente para que su perfume se mezclara con el aroma de la comida. Su proximidad me dejó sin aire, y cuando su dedo rozó una de las cintas de mi vestido, el tiempo pareció detenerse. «Este vestido te queda perfecto», murmuró. Intenté responder algo, cualquier cosa que pudiera romper aquel momento, pero su mano bajó hasta rozar mi mun. Fue un contacto mínimo, casi accidental, pero mi pulso se disparó. «Álvaro», susurré, pero él se apartó justo a tiempo, dejando el aire cargado con algo que no me atreví a nombrar. De regreso en mi apartamento, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Me tumbé en la cama, aún con el vestido puesto, y cerré los ojos, recordando su mirada, su voz, su cercanía. Me odié por ello, pero al mismo tiempo sentí algo que hacía años no experimentaba. Un fuego que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Cuando Marcos entró más tarde, sonriente y ajeno a todo, sentí una culpa tan grande que apenas pude mirarlo. Él me abrazó desde atrás, sus manos descansando en mi cintura, pero yo solo podía pensar en cómo Álvaro me había hecho sentir con una simple caricia. El sol de la mañana iluminaba la habitación, pero mi mente seguía atrapada en los eventos de la noche anterior. Marcos seguía durmiendo, su respiración tranquila, su brazo descansando a mi lado, como siempre. Pero yo no era la misma. Sentía algo dentro de mí, una inquietud que no podía ignorar. Me levanté con cuidado, evitando despertarlo, y caminé hacia la cocina. Me serví un café, sentándome en la pequeña mesa junto a la ventana. A lo lejos, el mar se extendía infinito, pero su belleza no conseguía calmar mi mente. El roce de la cinta del vestido de la noche anterior sobre mi piel aún ardía en mi memoria. La voz de Álvaro, la forma en que me miró, el contacto fugaz de sus dedos. ¿Por qué me afectaba tanto? Es solo una tontería, me dije en un susurro. Pero mi reflejo en el cristal de la ventana me devolvió la mirada de alguien que no creía sus propias palabras. Decidí salir a caminar por el paseo marítimo. El día estaba claro, y la brisa me envolvía como una caricia fresca. Vestía unos pantalones de lino blancos y una blusa celeste con los hombros al descubierto, combinados con unas sandalias de tiras doradas. Sentía miradas a mi paso, pero ninguna me perturbaba como la de él. Me detuve en una pequeña cafetería junto al puerto. Mientras miraba distraída el menú, una voz profunda interrumpió mis pensamientos. ¿También eres madrugadora los domingos? Mi corazón dio un vuelco. Álvaro estaba allí, a unos pasos de mí, con un polo gris ajustado y unos vaqueros oscuros. Llevaba una taza de café en la mano y esa expresión calmada que me hacía sentir vulnerable. No esperaba verte por aquí, respondí con un tono más seco de lo que pretendía. Vivo cerca, respondió con naturalidad, pero su mirada, fija en la mía, traicionaba esa calma. ¿Me acompañas o prefieres seguir huyendo? No sé por qué acepté. Me senté frente a él, intentando actuar con indiferencia mientras él estudiaba cada uno de mis movimientos. Sus ojos se detuvieron unos segundos en mi cuello, justo donde reposaba una cadena dorada que Marcos me había regalado años atrás. «Estás más callada hoy», comentó tras un sorbo de café. «Simplemente no tengo mucho que decir». «No pareces el tipo de mujer que se queda sin palabras», murmuró, apoyándose en la mesa y observándome más de cerca. Sus palabras, cargadas de significado, me hicieron estremecer.
Sentí que el aire entre nosotros se hacía denso. Me obligué a apartar la mirada, concentrándome en las olas que rompían suavemente contra el puerto. No deberías mirarme así, dije casi sin darme cuenta. Álvaro sonrió, una sonrisa tan ligera como peligrosa. ¿Y cómo te estoy mirando? Como si no fueras el esposo de mi madre, respondí finalmente, sintiendo el peso de cada palabra. Su sonrisa desapareció. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces se inclinó ligeramente hacia mí, su voz bajó hasta ser casi un susurro. Y tú no pareces verla solo como mi esposa. Su confesión me dejó helada. Intenté responder, pero una parte de mí no quería negar lo que él había dicho. Sin más, me levanté bruscamente. Tengo que irme. Él no me detuvo. Pero cuando salí de la cafetería, sentí su mirada siguiéndome hasta que doblé la esquina. Esa noche, Marcos y yo fuimos invitados a cenar a casa de mi madre otra vez. No quería ir, pero no tenía excusa válida para rechazarlo. Me arreglé más de lo necesario. Me puse un vestido rojo de seda, ceñido a la cintura y con una abertura lateral que llegaba hasta la mitad del muslo. Lo combiné con unos tacones negros y un collar de diamantes diminutos. Me miré al espejo y supe que era demasiado, pero no pude evitarlo. Marcos me observó desde la puerta del dormitorio. «Estás preciosa». «Gracias», respondí, evitando su mirada. La casa de mi madre brillaba como siempre, con cada detalle cuidadosamente planeado. El aroma del vino, las velas encendidas, el sonido de una suave melodía clásica. Todo parecía sacado de una revista. Pero entonces lo vi. Álvaro estaba de pie junto a la chimenea, con una camisa blanca desabrochada en el cuello y unos pantalones oscuros. Su mirada me buscó entre los invitados, y cuando finalmente se encontró con la mía, me sentí atrapada. Durante la cena, apenas comí. El sonido de las conversaciones, las risas, todo parecía lejano. Solo existían sus miradas furtivas, los momentos en que rozábamos nuestras manos al pasar una bandeja. Los segundos donde el tiempo se detenía. Después de cenar, salí al pequeño jardín para tomar aire. La noche era cálida, y el silencio solo era roto por el murmullo de la fuente. Sabía que te encontraría aquí. Me giré. Álvaro estaba a pocos pasos, sus manos en los bolsillos, su expresión seria. Álvaro, esto tiene que parar, susurré, aunque mi voz carecía de convicción. ¿Por qué?, preguntó, acercándose lentamente. No puedes negar lo que sientes. Intenté retroceder, pero él acortó la distancia entre nosotros. Sus manos se posaron suavemente en mis brazos, sus dedos apenas rozándome la piel desnuda. Un escalofrío me recorrió. Dime que no quieres esto, Clara, susurró, su voz apenas audible, su rostro a centímetros del mío. No pude decirlo. Su aliento cálido chocaba contra mi piel, y la tensión entre nosotros era insoportable. Cuando sus labios rozaron los míos, sentí que mi mundo se desmoronaba. Fue un beso lento, cargado de deseo contenido, pero tan breve que me dejó temblando. No, intenté decir, pero él apoyó su frente contra la mía. Entonces dime que me vaya. No lo hice. Los días siguientes a aquella cena familiar fueron un caos en mi interior. Me despertaba cada mañana con el recuerdo de aquel beso en el jardín, de su aliento cálido rozando mi piel, de sus manos firmes pero delicadas sobre mis brazos. Intentaba olvidar, convencerme de que fue un error, pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Marcos seguía siendo el mismo de siempre, atento, cariñoso y predecible. Él no sospechaba nada, al menos no todavía. Yo, en cambio, sentía que me estaba ahogando en mi propia culpa y deseo. Una mañana, mientras desayunábamos juntos en la mesa de la cocina.
Me habló con esa voz tranquila y despreocupada. Mi madre me llamó. Quiere que vayamos a su casa el fin de semana. Mi estómago se revolvió. Otra reunión familiar, otro encuentro con Álvaro. No podía soportarlo. No creo que pueda ir, tengo mucho trabajo pendiente, mentí, apretando la taza de café entre mis manos. Marcos me miró, frunciendo levemente el ceño. Últimamente estás muy ocupada. ¿Todo está bien? Sonreí forzadamente, evitando su mirada. Claro que sí, solo estoy cansada. Él asintió y continuó comiendo, pero yo sentía que la grieta entre nosotros se hacía más grande. Aquella tarde, mi teléfono vibró mientras organizaba unos libros en la tienda de mi madre. Me limpié las manos en el delantal y lo tomé con cierta desgana. Al ver el nombre en la pantalla, mi corazón dio un salto. Álvaro. Tenemos que hablar. Ven esta noche. ¿Sabes dónde? Leí el mensaje una y otra vez, el pulso latiendo fuerte en mis sienes. Sabía que debía ignorarlo, borrar el mensaje y olvidarme de todo, pero no pude. Algo en mí, algo oscuro y primitivo, me obligaba a responder. Estaré allí a las 8. Cuando el reloj marcó las 8:10, salí de casa con una excusa pobre para Marcos. Una reunión con una amiga que necesitaba ayuda. Me sentí como una ladrona, escapando con cuidado. Pero la adrenalina que corría por mis venas me decía que estaba viva de una manera que hacía tiempo no sentía. La dirección me llevó a una pequeña casa de campo, propiedad de la familia de Álvaro, a las afueras de la ciudad. Una propiedad antigua, rodeada de árboles y aislada del resto del mundo. Al bajar del coche, el sonido de mis tacones negros resonó contra el empedrado del camino. El abrigo largo de lana gris apenas me protegía del frío, pero no importaba. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Allí estaba él, apoyado en el marco, con una camisa blanca remangada y unos pantalones oscuros, como si me hubiera estado esperando toda la vida. Puntual, comentó, su voz suave pero cargada de intención. No respondí. Entré en silencio, sintiendo cómo el calor del interior contrastaba con el frío que me perseguía desde fuera. La casa estaba iluminada tenuemente, con lámparas que proyectaban sombras suaves en las paredes. ¿Por qué me llamaste? Pregunté finalmente, intentando sonar firme. Álvaro cerró la puerta con calma y se giró hacia mí. Porque no puedo dejar de pensar en ti, Clara. Sus palabras me golpearon como una descarga eléctrica. Intenté retroceder, pero él acortó la distancia en 2 pasos. Esto está mal, murmuré, aunque mi voz sonó temblorosa. ¿Lo está? Replicó, inclinándose lo suficiente para que su rostro quedara cerca del mío. Entonces dímelo, dime que te aleje de mí y lo haré. No pude decirlo. Me quedé inmóvil mientras él levantaba una mano y apartaba un mechón de mi cabello. Su dedo rozó mi mejilla con suavidad, bajando hasta mi mandíbula, donde se detuvo un instante. El silencio era ensordecedor. Solo podía escuchar mi respiración entrecortada y el latido frenético de mi corazón. Te odio, susurré sin convicción. Él sonrió apenas, una sonrisa cargada de algo que no podía definir. No, no lo haces. Antes de que pudiera protestar, sus labios se encontraron con los míos. Este beso fue diferente, no hubo dudas ni titubeos. Fue intenso, desesperado, como si ambos supiéramos que aquello no debía estar pasando, pero no pudiéramos detenerlo. Sus manos descendieron lentamente por mi espalda, hasta descansar en mi cintura, acercándome más a él. El abrigo se deslizó por mis hombros y cayó al suelo sin que ninguno de los dos lo notara. Yo me aferré a su camisa, sintiendo la firmeza de su cuerpo bajo la tela. El calor entre nosotros era insoportable.
Cada roce, cada caricia, me hacía olvidar quién era y dónde estaba. Solo existíamos él y yo, perdidos en un torbellino de deseo que nos arrastraba sin remedio. Álvaro me levantó con facilidad, sentándome sobre una mesa de madera cercana. El frío del material hizo que un escalofrío recorriera mi piel, pero el contacto de sus manos lo disipó por completo. «Eres tan hermosa», murmuró contra mi cuello, su voz ronca y cargada de deseo. Me incliné hacia él, buscando más, necesitando más. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente me apartara de él. Mis labios ardían, mi pecho subía y bajaba con rapidez, y mi mente estaba nublada. «No puedo hacer esto», susurré, bajando la mirada. Álvaro no intentó detenerme. Dio un paso atrás, su rostro aún encendido, pero su mirada era seria. «Sabes que esto no va a desaparecer, Clara. Puedes negarlo todo lo que quieras, pero lo sientes tanto como yo». Recogí mi abrigo del suelo, evitando mirarlo. Salí de la casa sin decir una palabra, sintiendo que cada paso me alejaba de una parte de mí misma que no podía controlar. Cuando llegué a casa, Marcos dormía en el sofá, con la televisión encendida y una manta sobre sus piernas. Me quedé mirándolo unos segundos, sintiendo cómo la culpa me desgarraba el pecho. Me acerqué y apagué la televisión, besando suavemente su frente antes de irme a la habitación. Aquella noche, mientras me tumbaba en la cama, me prometí a mí misma que no volvería a verlo. Pero, en el fondo, sabía que era una promesa vacía. Los días que siguieron a aquella noche en la casa de campo se convirtieron en un infierno silencioso. Marcos no sospechaba nada, al menos no todavía. Pero yo sentía que cada mirada suya me atravesaba como un cuchillo. Sus gestos amables, sus besos rutinarios en la frente, todo eso ahora solo alimentaba mi culpa. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, a pesar de todo, no podía dejar de pensar en Álvaro. Me sentía atrapada en una paradoja. Cuanto más intentaba alejarlo de mis pensamientos, más fuerte se instalaba en ellos. Cada pequeño detalle, su voz, su olor, el peso de sus manos sobre mi cuerpo regresaba con más intensidad. «¿Estás bien?», preguntó Marcos una noche mientras cenábamos en silencio. «Sí, claro», respondí automáticamente, forzando una sonrisa. «Últimamente estás distante». «No sé, pareces otra persona». Mis manos temblaron ligeramente al sostener el tenedor. Me obligué a mirarlo, a verlo realmente, a aquel hombre bueno que no merecía lo que yo estaba haciendo. «Es solo el trabajo». «Estoy cansada», mentí de nuevo. Marcos pareció aceptar mi respuesta, aunque la sombra de la duda seguía reflejada en sus ojos. Intenté evitar a Álvaro. Ignoré sus mensajes, esquivé las comidas familiares. Incluso llegué a pedirle a mi madre que no contara conmigo para ayudar en la tienda. Pero el destino, o quizás algo más oscuro, tenía otros planes para mí. Una tarde, después de salir del trabajo, decidí caminar por el Parque Central de Valencia. Era un lugar lleno de vida, niños jugando, parejas paseando de la mano, ancianos sentados en los bancos compartiendo conversaciones lentas. Pero yo me sentía vacía y ajena a todo eso. Caminaba distraída, con mi abrigo beige suelto sobre los hombros y unos botines de cuero marrón que hacían eco en el camino empedrado. De repente, lo vi. Álvaro estaba allí, apoyado en un árbol, con una chaqueta oscura y el ceño fruncido, como si llevara rato esperándome. Al verme, su expresión se suavizó ligeramente, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Penetrantes y llenos de promesas silenciosas. «Clara», dijo, con voz grave y calmada. Quise dar media vuelta y huir, pero mis pies no respondieron. «No deberías estar aquí», murmuré, evitando su mirada. No podía esperar más. Necesitaba verte. Su sinceridad me desarmó.
Álvaro dio un paso hacia mí y luego otro, hasta que apenas nos separaban unos centímetros. El ruido del parque desapareció. Solo existíamos él y yo, y el aire que parecía espesarse entre nosotros. «Álvaro, esto tiene que parar», susurré, aunque mi voz carecía de firmeza. «Dilo de verdad y lo haré», respondió él, inclinando la cabeza ligeramente hacia mí. Su mano se alzó, rozando suavemente mi mejilla, y mi piel ardió bajo su contacto. Cerré los ojos un instante, intentando resistirme, pero cuando los abrí, sus labios ya estaban tan cerca que podía sentir su respiración. «No juegues conmigo», dije, temblando. «No estoy jugando, Clara. Tú lo sabes». El silencio que siguió fue interminable. Su mano descendió por mi brazo hasta atrapar la mía y, sin decir una palabra, me guió hacia un rincón más apartado del parque, donde los árboles formaban una especie de refugio natural. Me apoyé contra el tronco de un árbol, intentando recuperar el aliento. Álvaro me observaba, estudiando cada centímetro de mi rostro, como si buscara alguna señal de rechazo. Pero no la encontró. Se acercó más, hasta que su cuerpo rozó el mío. Mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría. Su mano se deslizó por mi cintura, lenta y firme, dibujando cada curva con una seguridad que me hacía perder la cabeza. «Sabes que no podemos seguir con esto», murmuré, aunque mis manos, traicioneras, se aferraban a su chaqueta. «Entonces dímelo. Dime que me aleje». No pude. En lugar de eso, levanté el rostro y dejé que sus labios tomaran los míos. El beso fue profundo, lleno de una pasión contenida que finalmente encontró su escape. Su lengua se deslizó entre mis labios, reclamando cada rincón de mi boca, mientras sus manos exploraban mi cuerpo con un equilibrio perfecto entre ternura y posesión. Mis dedos se enterraron en su cabello y un gemido suave escapó de mi garganta. El frío de la tarde contrastaba con el calor abrasador de nuestras pieles. Álvaro bajó sus labios hasta mi cuello, donde dejó pequeños besos y mordiscos apenas perceptibles, pero lo suficientemente intensos como para hacerme temblar. «Eres mía, Clara», murmuró, su voz ronca y cargada de deseo. No respondí. No podía. Mis pensamientos eran un torbellino, pero mi cuerpo lo quería, lo necesitaba. La realidad nos golpeó cuando escuchamos el ruido de unos pasos cercanos. Nos separamos de golpe, intentando recuperar la compostura. Mi respiración seguía agitada y mi corazón martilleaba contra mis costillas. «Esto no puede seguir así», dije finalmente, mi voz quebrada. Álvaro me sostuvo por unos segundos más, sus manos aún apoyadas en mi cintura. «Lo sé. Pero no puedo detenerme». Sus palabras me persiguieron mientras me alejaba, sin mirar atrás. No podía seguir viéndolo. No podía seguir traicionando a Marcos. Pero sabía que era una promesa vacía. Esa noche, al llegar a casa, Marcos estaba en el salón, esperándome con una copa de vino en la mano. Su mirada era suave, pero había algo en ella que me inquietó. «Llegaste tarde», comentó, ofreciéndome una copa. «Me retrasé en el trabajo», respondí, evitando su mirada. «¿Segura de que estás bien, Clara? Has estado distante últimamente». Mi pecho se encogió. Lo miré, aquel hombre que me había dado todo, y me sentí la peor persona del mundo. Dejé la copa sobre la mesa y me dirigí al dormitorio sin decir nada más. Me tumbé en la cama, mirando el techo, mientras lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas. «¿Qué estoy haciendo?», me repetía una y otra vez. Pero no encontraba una respuesta. Los días pasaban, y yo me sentía como si estuviera viviendo una mentira en cámara lenta. Cada vez que estaba con Marcos, mi mente volvía a esos momentos con Álvaro. Cada mirada, cada beso prohibido, todo seguía clavado en mi piel como una marca invisible.
Pero lo peor de todo era saber que el final estaba cerca. El destino parecía jugar conmigo. Me decía una y otra vez que debía detenerme, que debía elegir, pero cuando lo veía, perdía todo control. Una mañana, mientras preparaba café en la cocina, mi teléfono vibró. Era un mensaje corto, directo, y que hizo que el suelo se desmoronara bajo mis pies. Nos vemos esta tarde en la casa. Necesitamos hablar. Álvaro. Respiré hondo, mirando el reloj. Faltaban horas para la reunión, pero mi corazón ya latía desbocado. ¿Qué más podía decirme? ¿Qué más podíamos hacer? Todo lo que estábamos construyendo en la sombra no era sostenible. La casa de campo de Álvaro parecía aún más aislada aquel día. El cielo estaba nublado, y el viento agitaba las ramas de los árboles como si anticipara la tormenta que estaba a punto de desatarse. Aparqué el coche y bajé lentamente, el ruido de mis botines negros sobre el empedrado resonando con cada paso. Álvaro abrió la puerta antes de que pudiera tocar, como si también me estuviera esperando. Vestía una camisa azul oscura, con las mangas remangadas, y unos pantalones de tela gris. Sus ojos, siempre tan serenos, ahora tenían algo diferente, un atisbo de desesperación. «Gracias por venir», dijo con voz grave. Asentí sin responder. Entré en la casa, donde todo estaba en silencio. Las cortinas abiertas dejaban pasar la luz tenue del día, iluminando la sala con un brillo apagado. Me senté en el borde del sofá, incapaz de relajarme. Álvaro se quedó de pie frente a mí, con los brazos cruzados. «Esto tiene que acabar», Clara comenzó, su voz más suave. Levanté la mirada, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. «Lo sé, pero no puedo». Álvaro soltó un suspiro, acercándose lentamente. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «No quiero perderte, pero no podemos seguir así. Estamos destruyendo todo lo que amamos». Sus palabras golpearon mi pecho como una verdad amarga. Sus dedos acariciaron mi piel suavemente, como si tratara de memorizar cada detalle antes de dejarme ir. Yo no podía evitarlo, lo necesitaba. Más que el aire, más que cualquier otra cosa. «Álvaro», susurré, inclinándome hacia él. Nuestros labios se encontraron en un beso lento, lleno de despedida. Sus manos subieron por mis brazos, deteniéndose en mis hombros mientras el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Pero en el fondo de mi mente, sabía que algo estaba a punto de suceder. Un ruido fuerte nos hizo separarnos de golpe. La puerta principal se cerró de un portazo, y mi corazón se detuvo. Álvaro se levantó rápidamente, y yo me quedé paralizada. «¿Quién está ahí?», preguntó él, pero la respuesta llegó antes de que pudiera terminar. Marcos apareció en el umbral de la sala. Su rostro, normalmente tranquilo y sereno, estaba pálido y contorsionado por una mezcla de rabia y dolor. «¿Clara?». Su voz apenas fue un susurro, pero cada letra llevaba el peso de una verdad que él ya no podía ignorar. Yo me levanté de un salto, mis manos temblando, las palabras atascadas en mi garganta. «Marcos, no es lo que parece», intenté decir, pero mi voz sonó débil, vacía. «¿No es lo que parece?», repitió él, con una amarga sonrisa. Sus ojos pasaron de mí a Álvaro y luego de vuelta a mí. «Lo vi todo, Clara. Todo». La realidad me golpeó con una fuerza brutal. El mundo pareció derrumbarse a mi alrededor. La expresión de Marcos no era de ira explosiva, como había temido. Era peor. Era la calma antes de la tormenta, el silencio de alguien que acaba de perder todo lo que creía tener. «¿Por qué?», preguntó finalmente, con la voz rota. «¿Por qué él? ¿Por qué así?». No supe qué responder. Álvaro intentó intervenir, dando un paso hacia Marcos, pero él levantó una mano para detenerlo.
No te atrevas, dijo con frialdad. Marcos me miró una última vez, como si intentara encontrar alguna explicación en mis ojos. Pero no había ninguna. Yo había destruido todo. No puedo mirarte ahora, susurró finalmente, antes de girarse y salir de la casa, dejando la puerta abierta de par en par. Me quedé allí, de pie en medio de la sala, sin saber qué hacer. Álvaro se acercó, colocándome las manos en los hombros, pero yo lo aparté con un movimiento brusco. Esto es mi culpa, dije con voz ahogada. Lo arruiné todo. Clara, déjame, Álvaro. Grité, dándole la espalda. No podía soportar mirarlo, porque en él veía todo lo que había perdido. Salí corriendo de la casa, el viento frío golpeando mi rostro y secando las lágrimas que no dejaban de caer. Me subí al coche y conduje sin rumbo, mientras los recuerdos me perseguían. Cada mirada de Marcos, cada beso de Álvaro, cada mentira que había contado, todo me ahogaba. Cuando finalmente llegué a casa, el apartamento estaba vacío. La ropa de Marcos había desaparecido del armario. Sobre la mesa de la cocina encontré una nota, escrita con su caligrafía firme pero temblorosa. No puedo quedarme. Ojalá algún día encuentres lo que estás buscando. Me dejé caer al suelo, sosteniendo el papel entre las manos. Lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas mientras el peso de mi culpa caía sobre mí como una losa. Lo había perdido todo, a Marcos, mi estabilidad, incluso la versión de mí misma que creía conocer. Pasaron horas antes de que pudiera moverme. La noche había caído, y la única luz en el apartamento provenía de una lámpara tenue en el salón. Entonces, mi teléfono vibró sobre la mesa. Lo miré con el corazón encogido. Era un mensaje de Álvaro: no quiero que esto termine así. Mañana, a las 8. ¿Dónde siempre? Lo miré durante largos minutos, incapaz de responder. Parte de mí sabía que debía dejarlo ir, que todo esto no traería más que destrucción. Pero otra parte, más oscura, más débil, no podía resistirse. Me levanté, mirándome en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvió la mirada era una desconocida. Una mujer rota, pero aún atrapada entre el deseo y la culpa. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.